Mi mamá es un Matei, que le dicen Matei 8, cerca de Neiva. Alabado sea el Señor. Ese Matei, mi mamá, nació en aquel lugar. Aleluya. Y mi mamá, como no sabía una profesión, ella vendía carbón. Y en el lugar que ella vendía carbón, tenía que despertarnos a las 4 de la mañana para ir, aleluya, a hacer carbón en el monte y picar caña con mi papá cuando daba la gloria de papá. Y en aquel lugar, amado, yo me recuerdo estando chiquito, mi mamá con 10 muchachos, el ojo alabado sea el Señor, y mi mamá con 10 muchachos en aquel lugar cogiendo lucha, pasando lucha. Y llegó un momento determinado que mi mamá decide venir a vivir a la capital para mejorar su vida, para una nueva vida. Y cuando mi mamá llega, usted sabe, amado, una madre con 10 muchachos, nadie lo acepta en una casa, nadie lo quiere en una casa, porque los muchachos son bullosos de lado. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. La vida de mi mamá empezó a dar un giro, la vida de mi mamá empezó a cambiar. Mi papá lo dejó abandonada, mi papá lo dejó sola con 10 muchachos, gritándole hambre, gritándole mamá tengo hambre. Hello, alguien está aquí avanzando. Yo me recuerdo que mis hermanitas más chiquitas empezaban a llorar, empezaban a gritar. Usted sabe que el amor de madre, aleluya, se compara al amor de Dios. Amado, era un momento difícil para mi madre, era un momento difícil para nosotros. Nos empezamos a frustrar. Mi mamá empezó a vender clereña, a beber clereña, a fumar cigarrillos, a beber para sentirse bien. Había unos demonios que se le subían a mi mamá, y cuando esos demonios se le subían a mi mamá se revolcaba en la candela, mi mamá se desnudaba, ella salía corriendo. Hello, levanta tu mano y alaba la gloria de papá. Estoy hablando con el tema, un hijo agolpeado por la vida, una madre destrozada, una madre pisoteada por el diablo. Aleluya. Me recuerdo un día como hoy, a mi mamá lo sacaron para afuera con todo el muchacho, mi hermanita siendo chiquita, tuvimos que dormir abajo de una mata de coco. Parecían los polloceros, alaba la gloria de papá. Y gente que están callados, parecían un mendigo, parecían un lacra, durmiendo debajo de una mata de coco. Los tíos míos le daban golpe a mi mamá, le decían tú tienes que morirte, tú no sirves para nada. Y yo empezaba a llorar a los pies de mi mamá, yo empezaba a gritar. Lo más duro era cuando yo veía a alguien que iba con una macota y que yo no podía estudiar y estar en una buena escuela. El diablo me empezaba a ministrar: mata a tu papá, quítale la vida, degüella a tu papá. Por él tú estás y levanta tu mano y alaba la gloria de papá. Yo siento a Dios aquí en este lugar, porque hay madre que está escuchando este mensaje. Yo siento una nube blanca aquí, levanta tu mano, alaba a Dios. Yo siento la sangre de Jehová aquí, aleluya, amasando, porque el diablo se huele el propósito. El diablo se huele cuando tú vas a un profeta, el diablo se huele cuando tú eres marcado por Dios. Y una mujer bruja que vivía en el barrio, escuche con cuidado, esa mujer, amado, envenenó una leche para envenenar todos los hijos de mi mamá, aleluya. Y cuando mi mamá no iba a dar la leche a beber, como me explica mi mamá, la leche se convierte en gusano. Es que cuando una gente es marcado con propósito, no hay diablo que lo mate, no hay devasoma, no babasabia, no hay veneno, no hay brujería. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Hermano, fue una vida de filtramiento, fue una vida de proceso, fue una vida dura para nosotros. No teníamos familia en el barrio que vivíamos, y usted sabe que las mujeres no trabajan igual, aleluya, que los hombres. Yo tenía que vender maní, yo tenía que limpiar botas, yo tenía que recoger botellas.
leña, en la basura, en los zafacones. Yo tenía que recoger cobre y hierro, aleluya, para darle a mi mamá. Hello. Alguien está aquí, levanta tu mano y alaba la gloria. Yo tenía que pedir como un mendigo, porque cuando veía a mi mamá llorando, la veía en esa condición. Mi mamá estaba tan loca que ella bebía agua en los contenedores, ella se bañaba en la calle, se sucia. Pero dice la Biblia, a los vilos menospreciamos escogió Dios para avergonzar a los grandes. Alaba la gloria de Papá en este día. Levanta tu mano al cielo, alabado sea el Señor. Amasanda tenía que vender dulce, amado. Alabado sea el Señor. Y me recuerdo, amado, un día como hoy hay un hombre que le tiró una brujería a mi mamá. Ya el diablo se huelía lo que Dios iba a hacer. Ya el diablo se huelía que mi mamá iba a ser una misionera, iba a ser una guerrera. Cuando tira la brujería me cae. Al instante empiezo a correr, al instante empiezo a brincar. Desde la piel me empezó a salir como raquiña. Levanta tu mano y alaba la gloria de Papá. Hay gente que están callados, me empezó a salir raquiña. Alabado sea el Señor. Yo no me morí, hermano, porque había propósito de Dios. Abacata y abasanda en mi vida. Aleluya. Está hablando con el tema una madre destrozada. La Biblia habla de la mujer del flujo de sangre que hubiera perdido todo, hubiera visitado los brujos, hubiera visitado los petroces, hubiera visitado los doctores y le iba peor. La pregunta mía es, ¿dónde estaban los seres de mi mamá? ¿Dónde estaban los seres de mi papá? ¿Dónde estaban los petroces? Alaba la gloria de Papá. Ubasata y Abacabia era basando. Esta mujer estaba golpeada. Las amigas que bailaban con él, los amigos que bebían con esta mujer, la abandonaron, la dejaron sola en medio del proceso con flujo de sangre. Según los doctores, ellos no se explican cómo esta mujer con cáncer vaginal, esta mujer sobrevive, esta mujer soporta. Cuando alaba la gloria de Papá. Abasanda, esta mujer estaba pálida, esta mujer estaba blanca, pero había un propósito de Dios. Alaba la gloria de Papá. En el día de hoy, y para aquí hay jóvenes que corren peligro, para aquí hay jóvenes que la muerte lo está acechando, para aquí hay jóvenes, aleluya, que el diablo lo está buscando, su vida corre peligro, están en la droga, están en la banda, están atracando en la noche, tienen enemigos ocultos. Este barrio, si no se vuelve a Dios, este barrio se va a vestir en luto, como sangre, como pleito, una yoma, cata y abasanda, ubacanda, ubasanda, abasanda. Uma, levanta tu mano, alaba la gloria. Para que hay gente que son sándalos, para que hay gente que vuelan en la noche, para que hay gente que son misandros, que no creen en Dios, son diabólicos. El desayuno de ellos es la brujería, el desayuno de ellos el agua vivir, y el rompeza la guaya. Pero cuando llega Cristo, se va agua vivir, se va a rompeza la guaya, se va la miseria, se va el cáncer, se va el diablo, se va el demonio, se va lo matar. Se levanta tu mano, alaba la gloria de Papá. Abasanda, abacanda. No importa, amigo, lo que la vida te ha golpeado, no importa lo que el diablo te ha hecho. Lo que vengo a decirte en este momento, que el rey te mandó a llamar para restaurarte, para levantarte y llevarte al palacio de la casa del rey. Levanta tu mano. Recuerdo un día como hoy, yo no tenía acta de nacimiento. Alabado sea el Señor. Por eso que yo tengo un solo apellido. La mayoría, yo creo que 2 hermanos míos solamente que tienen el apellido de mi padre. Aleluya. Después los otros 8 tenemos el apellido de mi madre. Cuando levantan su mano y alaba la gloria de Papá. Yo no tenía documento, yo no tenía acta de nacimiento. Aleluya. Levanta tu mano y alaba la gloria de Papá. En el día de hoy, por eso que tengo un solo apellido, que es Peña. Levanta tu manita al cielo, porque mi papá no me declaró. Aleluya. Y cuando mi papá iba donde mi mamá, lo que la golpeaba, lo que le daba golpe, pero lo más duro es que me llamó la atención. Yo tengo una hermana que se llama Xiomara. Aleluya. Los muchachos lo conocen. Una vez, aleluya, ella estaba pequeña, tenía como, aleluya, 3 años,
ella se enfermó de una fiebre. Mi mamá tuvo un sueño, y el sueño que tuvo, ella vio que una mujer, ella tenía una gallina, y la mujer le estaba pidiendo el pollito, aleluya, más pequeño. Usted sabe, amado, que la mayoría de los varoneros, los sanjuaneros, la gente de Elías Piña, de que se le enferma una gente, los que hablan de brujería, los que hablan de los brujos, anda el santero, el encantador, el adivino, cuando levantan su mano, alabado sea el Señor. Y ese día fue mi papá a la casa, mi mamá le explicó, mi hermana se enfermó, alabado sea el Señor, y a mi hermana le dio una fiebre, y la fiebre que le dio a mi hermana, está aconteciendo algo. Ellos deciden llevarlo, mi mamá no era cristiana, llevarlo ante el brujo, y cuando lo llevan ante el brujo, yo era testigo, hermano. Dios lo sabe, que lo que te hablan de real, yo estaba ahí. Y cuando lo llevan ante el brujo, a mi hermana lo empiezan a bañar con un agua que le dicen agua vini, un potecito pequeño, alabado sea el Señor, y con una hoja rara. Y cuando el brujo le empezó a bañar, mi hermana se prendió en fuego. Levanta tu mano y alaba la gloria. Se prendió en candela. Usted ha visto una gente cuando una casa coge fuego, mi hermana se prendió en candela. La cosa empezó a cambiar. Ahí que vino los filtramientos. Era tan tal la quemadura que tenía mi hermana, los pies se le encogieron, los nervios le pegaron los pies casi en la rodilla. ¿A cuánto levanta su mano y alaba la gloria de Dios? Avanzando, y mi mamá duró un año en Angelita. Ahora es que empezó el verdadero proceso, un año interno. Mi mamá no tiene a nadie que le dé, mi mamá no tiene un buen esposo, ninguno estamos trabajando. Lo que vendemos maní, lo que recogemos, aleluya, botella, aleluya. Mi mamá dura un año interna. A mi hermana se le pone el pie rojito, se le empezó a hacer el hoyo. A la hermana mía, para empezar, para poder operarla, tuvieron que coger carne de cerdo para ponerle en su pie. Alabado sea el Señor. Y allá en el hospital, un año interno, nosotros empezamos a andar como locos, ambulantes. Comíamos a veces, bebíamos a veces, comíamos hasta las 8 de la noche. Estábamos flacos como mendigos. La gente nos miraba raro, la gente nos miraba extraño. La gente decía, esta gente se van a morir, esta gente no tiene familia aquí. Y los tíos de nosotros bebiendo. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. En este día, la gloria sea para Dios. Cuando Dios llega, se va la miseria, se va la lágrima, se va los frustramientos, se va la trauma, rabasanda, se va los pensamientos de la tiniebla. Porque cuando Dios llega, ya el hombre no vive sino Él vive en Él. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. En el día de hoy, y mi mamá lloraba cuando no veía. Dormía en una casa a donde dormía uno, dormían los 10 pegados. Cuando alaba la gloria de papá, dormían como mendigos, dormían como indigentes. Levanta tu mano y alaba a Dios. Cuando bendicen al Señor, alabado sea el Señor. Y está aconteciendo algo en las escrituras acerca del hijo pródigo. Esa historia me gustó del hijo pródigo. ¿Tú sabes por qué? El hijo pródigo, el diablo hubiera acabado con él, la vida lo hubiera golpeado, sus amigos lo hubieran abandonado, todo el mundo lo hubiera dejado solo. Él hubiera malgastado su dinero en las mujeres, en la parranda, de tal manera que él quería saciarse de la migaja que comían los cerdos. Aleluya, no es que él tenía para comprar ni podía comer, él quería saciarse, ni eso podía comer. Era tanto la miseria y los golpes del diablo con aquel muchacho. El hijo pródigo estaba frustrado. El hijo pródigo sale del palacio a donde él comía marisco, a donde él comía rambí. De allá el diablo lo sacó y lo llevó para la calle. Estaba frustrado, pero dice la Biblia, él dijo, yo me levantaré, iré a la casa de mi padre, aleluya, y le diré que he pecado contra el cielo y contra él. Alaba la gloria de papá. Pero cuando yo fui a Mateo, aleluya, y me puse a analizar que Jesús murió con los brazos abiertos, y la pregunta mía es, el padre del hijo pródigo no dormía, la mamá no dormía, que tenía la esperanza que algún día él iba a regresar. Me parece un tal como un patatón ayer. De la mañana estaba la mamá con el anillo
anillo en la mano. Hello. Estaba el papá con el abejón en la mano. Estaba el papá con el traje en la mano, con los zapatos en la mano, con la corbata en la mano, esperando a su hijo, esperando a su profeta, esperando a su evangelista, esperando a su misionera. Yo siento a papá, yo siento candela, yo siento autoridad. Mientras el diablo decía, yo lo voy a matar, ese va a ser un delincuente, ese va a ser un narcotraficante, ese va a ser el tecato más grande, ese va a ser la prostituta. Y la padre está diciendo, esa es mi adoradora. Hay que declarar como si no fuese. Hello, hello. Levanta tu mano, nada que sienta papá. Él viene, mi profeta viene. Me parece ser Luciana, que la mujer cocinaba todos los días. Hello, cocinaba ese marisco, cocinaba ese ambiente, camarones, una mesa bien preparada, la vejiga preparada, el bizcocho preparado. Parece que es el mismo día que el muchacho Dios va a ir para casa a cumplir años. Hello, buen dominicano, para que usted entienda. Levanta tu mano, alaba a Dios. Antes que están bailando en la playa de Boca Chica, y esas son las próximas misioneras que van a sacudir la tierra de Boca Chica. Quizás han bebido veneno, quizás se han envenenado, y no se han vuelto a la gloria de papá. Suavia, aquí hay gente, amado, que cuando estaban en el vientre de su mamá, el diablo lo quiso matar. Pero él le dijo, Jeremías, que en el vientre de tu mamá yo te cogí, yo te marqué. Lo que él estaba diciendo, no hay diablo que te mate, te puede llevar de los brujos. Y cuando el brujo te dio baño, el brujo se espantó. Digo, yo no puedo bañar a esa muchacha, esa mujer tiene algo demasiado fuerte. Humano, yo siento autoridad, yo siento un león que va a rugir ahora. Yo siento un león que está rugiendo. Mira, 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 fuego, fuego, fuego. Mira, mira, hay gente que está peleando con la muerte. Alaba la gloria de papá. El diablo está guapo. Amasaba papá. Ven acá. Siento que me estoy volviendo loco. Tres guerreros. Agarra aquí, ve profeta. Ahorita yo estaba hablando con el indio. Mientras yo hablaba con él, aleluya, yo veía una visión. Que yo estaba vestido como un sacerdote. Y me veía con una escoba. Y Dios me dijo que va a barrer este barrio. Dios va a hacer una limpieza. Hay brujos que Dios lo va a sacar. Hay hechiceros que Dios lo va a hacer. Se le sacaron la lengua de guerra. Se metió papas. Se metió. Veo mujeres con escoba. Mira Jesús. Ay, papá. Se le baratan los puntos de broma. Se le baratan los pecados. Se muevan los brujos. Se muevan la chapeada. Yo voy a poner acá, callo. Ay, papá, levanta tu mano que siento poder. Y me estoy viendo como un león en el mundo espiritual. Se acabó la zozobra del diablo. Este barrio ya no se va a llamar el barrio de los sanjuaneros. Se va a llamar el barrio de la unción.
El barrio de Cristo. Hello. Vino una iglesia bautizó este barrio con otro nombre. Amasame. Dice Dios, soy yo que lo voy a permitir. Hay jóvenes que tienen pistola en su casa. Y Dios me decía que hay jóvenes que van a morir. Que van a morir traicionados. Otros van a morir en la mano de policía. Cuando yo me subí ahora en la guaguita, yo veía sangre. Y yo se lo decía al indio. Dios me dijo que hay puntos de droga por ahí atrás. Levanta tu mano, alaba. Que yo no tengo miedo. Si el diablo no me mató cuando yo estaba en el mundo, aquí tampoco. Levanta tu mano. Ay, papá, sabana. Si el diablo no mató al hijo pródigo, si no mató a Mefibosé cuando se cayó, ya nadie te mata. Así te dice Jehová, por apoyadora vas a sufrir. Por apoyadora te va a meter el luto. Tú sabes que está tu hijo. Él te trae los tenis, te trae los cuartos y no trabaja en parte. Wow. Dios mío, por ahí gente como que tiene miedo. Saca ese revólver, saca esa pistola. Que tú eres un profeta. Dios te está llamando en esta noche. Wow. Aunque el diablo te tenga en la droga, Dios te ama todavía. Hay un pote por ahí. Siento que estoy loco. Shabacaba. Hay otro. No hay una cristiana cerca y busca un vaso de copa. Ay, papá. Utanayomi, Kata y Ananay. Ok, está bien. En acá, le tapa el pote, písalo. Algo que me gusta decir, que Jesucristo murió con los brazos abiertos. Y tú sabes como el Padre esperó al hijo pródigo, que simboliza a Jesucristo con los brazos abiertos. Y cuando le esperó con los brazos abiertos, eso simboliza, amigo, que la misericordia de Cristo es tan grande que te está esperando con los brazos abiertos, como para renovar el pacto de carriado que está escuchando. Y el anillo que se le dio a ese muchacho no era todo tipo de anillo. Los que estaban adentro de la casa se llenaron de celos. ¿Quién está aquí? Tú no ves que el diablo te odia, evangélico. El diablo está lleno de celos. Porque aún tú con batalla y debilidad, Dios te perdona. Y Dios nunca lo ha podido perdonar. Hay gente como que no entendieron esto, Luciana. Eso es lo que le molesta al diablo. Porque Dios te perdonó, te levantó y murió por ti, por él no murió. Pisa el pote, pisa el pote. Pisa el pote. Písalo con fuerza. Así le hace el diablo a la jovencita. Así le hace el diablo a la jovencita. Le dice a la jovencita: bota el muchacho que tú tienes 3 meses. Ese tipo no lo va a mantener. Y el diablo dice: lo voy a matar, lo voy a quitar de la calle, lo voy a quitar del medio. Ven acá, lleva. Y cuando el diablo pisotea al hombre, lo desbarata, lo golpea. Aleluya, lo escupe. Y cuando le escupe, el diablo lo coge agua. ¿Tú sabes qué hace Jesucristo? De ese vaso desbaratado, de ese reciclaje que no sirve, que ya una basura, que todo el mundo lo pasa encima, Dios saca un vaso de honra. Hello. Saca el vaso, levántalo. Y ese vaso de honra, ¿tú sabes lo que hace Dios? Destápalo, llena el vaso, lo llena de su gloria, lo llena de su aceite, de su presencia, de ciencia, de revelación, de misterio, de milagro. Hello. Alguien está aquí. Eso es lo que hace Dios, amigo. Cuando el diablo te golpea, cuando nadie te quiere, cuando nadie te ama, cuando mamá te abandonó, cuando papá te dejó solo y tú llorabas en la habitación, y el diablo te empieza a matar gente, empieza a acabar con la gente. Hay una esperanza
esperanza, amigo. Hay una esperanza, amigo, en esta noche. Cristo quiere levantarte. Cristo quiere restaurarte. Un joven agolpeado por la vida y una madre destrozada que no. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alguien tiene que glorificar a Dios. Hay una esperanza en Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. El que viene a Cristo ha pasado de muerte, aleluya, a vida. Y el que viene a Cristo ha pasado de luz, aleluya, ha pasado de tinieblas a luz. ¿Cuánto alaba la gloria de papá? Cristo quiere salvarte, joven. Cristo quiere darte vida. Cristo quiere depositarse, quiere entrar en tu corazón. El amor de Cristo me visitó. A mí nadie me hizo el llamado. Tú sabes cómo yo me convertí. Yo escuché la voz de Dios que me dijo: vete a la iglesia y conviértete. Hello. Alguien está aquí, levanta tu mano. Alaba la gloria de papá. Hermano, momento difícil, momento oscuro. Alabado sea el Señor. Dios ha bendecido a mi familia. La gloria y honra sea para Dios. Sanda. La verdadera bendición está en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, amigo, en la cual tú puedas ser salvo.